pusieron otra vez las golondrinas. Nos encontramos desde el difícil Magdalena para rendir un homenaje hecho con respeto y admiración a la vida y obra de Ricardo Maestre Arjona. Este trabajo no busca construir un relato hecho desde la nostalgia superficial, sino desde la memoria de un hombre cuya voz, música y legado permanecen en quienes lo conocieron y escucharon. El caballo de Carmelo lo llaman el liberal. Ricardo Maestre Arjona, conocido como el Rey del Son, fue un cantante cuya historia se construyó desde lo cotidiano hasta el reconocimiento musical. Su vínculo con la música comenzó en el entorno familiar y se fue consolidando con el paso de los años, hasta convertirse en una voz identificable dentro del son, recordada por su estilo y forma de interpretar. Este documental recorre su vida y su obra a través de la memoria de quienes lo conocieron de cerca, su familia, locutores y personas que compartieron con él el escenario, canciones y momentos personales. Aquí se habla de sus inicios, de su manera de hacer música, de lo que lo distinguía como intérprete y del lugar que ocupó dentro de la escena musical. También se habla de la ausencia que dejó su partida y del legado que permanece en sus canciones y en el recuerdo de quienes aún lo nombran. Aquí comienza esta historia, contada por quienes lo conocieron. Bueno, Rica, pues lo recuerdo yo que empezó a cantar desde muy pocos años. Le gustó lo de la música, porque como todo el mundo sabe, la música nosotros la llevamos en la sangre. Mi abuelo paterno, Ricardo Arjona de Plato Magdalena, era músico de viento. Y mi mamá le gustaba mucho cantar. Por otra parte, de los maestros también pues hay muchos artistas, compositores, acordeoneros, en fin. De todas maneras, nosotros llevamos la música de punta y punta. Entonces a Rica pues le gustó mucho. Él también creció escuchando el ruido de los gallos, de la política también, es una tradición que nosotros tenemos aquí en el municipio de Ariguaní. Y pues Rica era así, un niño normal, jugaba con sus amigos de infancia, yendo a la finca con mi papá. Y bueno, ahí poco a poco en el año 1980-81 fue que se dio cuenta en realidad que le gustaba la música vallenata y pues hizo su agrupación en la ciudad de Barranquilla. Cada quien guarda un recuerdo distinto, pero todos coinciden en algo. Ricardo no pasaba desapercibido. Ricardo Maestre lo conocí cuando nos acompañaba a Rafael Río, mi padre, en la organización del Festival Son Tigre de la Montaña. En esa oportunidad, Magola Arjona, la madre de este juglar del municipio de Ariguaní, hacía parte de la junta del Festival Son Tigre de la Montaña y en varias ocasiones llegaba Ricardo al evento y participaba con algunas canciones y también hacía parte de esa organización que se llevaba en el Festival Son Tigre de la Montaña del Difícil. Ricardo era una persona muy dada a la gente. Cuando venía, visitaba a personas pobres para llevarles sus regalitos, que les decía, le voy a dar una donación a fulano, le voy a dar a fulano un diezmo. Y siempre a mí me regalaba Ricardo. Yo tengo ese reflejo de Ricardo, una persona muy especial, una persona carismática. Casi todo el mundo tuvo la oportunidad de tratar a Rica. Rica era una persona luchadora, trabajadora, cariñosa, amable y principalmente pues era una emisora muy colaboradora, una persona muy colaboradora que a nadie pues dejaba de darle lo que necesitaba. Ricardo Maestre se caracterizó por su sencillez, su sinceridad, alejado de cualquier tipo de conflicto. Algo que le lacerara el vínculo con otra persona, él ese tema lo dejaba de lado. Una persona muy noble, muy amigable, muy familiar, además, con muchos valores morales. Lo que se me viene a la mente cuando recuerdo a Rica es su jocosidad con las personas, su trato tan elegante, sus canciones tan bonitas.
El Caballo Liberal, que es la canción que me marcó para toda la vida porque él me la cantaba. Me encontraba con Ricardo y me decía, y yo le decía, Ricardo, cántame El Caballo Liberal, y él me lo tarareaba, me lo cantaba, así en voz baja me lo cantaba. Y recuerdo que me hacía taca, 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 porque cerca era el trote del caballo. Entonces yo me reía mucho de Ricardo. Conocí a Ricardo y se me viene a la mente de pronto esas facetas donde veía a Ricardo entusiasmado con el son. Siempre era una persona que admiraba a la dinastía Rada y que él manifestaba que quería grabar unas canciones que representara este género musical a nivel nacional. Entonces yo pienso que es una persona excepcional que a muchos le ha hecho falta su ausencia dentro de su vida cotidiana. Su voz no solo se escuchó en tarimas, también encontró espacio en la radio. A Ricardo Maestre Arjona muchos lo llamaban el rey del son, por su forma de interpretarlo y por los aportes que dejó dentro de la música. Bueno, Ricardo Maestre, el acordeón de Julio Rojas, estos dos grandes artistas ya fallecidos, se encuentran pues en el reino de nuestro Señor. Ricardo Maestre se inició en la música apenas siendo un niño, herencia que ganó de su abuelo materno, Ricardo Arjona. Ricardo Maestre en el canto era un hombre sencillo, una voz fresca, fue un artista original que no tuvo que copiarle a ningún otro artista su voz. Ricardo nació con un poderío en la voz, una voz bastante dulce, una voz sentimental. Eso llenó a Ricardo Maestre y se llenó de muchos éxitos rápidamente. A Ricardo Maestre, inclusive el mismo Pacho Rada, que es el creador de este ritmo del son, lo reconocía como uno de sus mejores intérpretes, porque Ricardo tenía una voz muy clara, muy difícil de igualar. Esto lo dijo el señor Daniel Samper Pisano, una voz difícil de cantar el ritmo del son. Entonces, él lo decía, como lo dije anteriormente, el maestro Pacho Rada, que era uno de sus mejores intérpretes junto al desaparecido Pino Manco. Ricardo, pues, y representó muy en alto el nombre del municipio de Ariguaní. Siempre peleaba por su pueblo, siempre peleaba decía, yo soy del difícil, la tierra de las lomas, la cuna del son. Esa era otra cosa también que él añoraba. Cuando estuvo por primera vez o única vez Emiliano Zuleta Vaquero aquí como jurado del festival, eso se debe a Ricardo Maestre. Él me insistió mucho, Nelly, que quiero que el viejo Emiliano esté aquí como jurado del festival. Y bueno, viajé hasta Urumita con otros amigos y amigas y el rey vallenato Alberto Rada, y logramos convencer al maestro Emiliano Zuleta que estuviese aquí en el festival de 1993, donde se coronó como rey del Festival del Tigre de la Montaña, en ese momento el Festival Nacional del Son, Julio Rojas Buendía. En la madrugada, después de haber ganado, bajó Ricardo cantando, Julio Rojas tocando el acordeón, rodeado de muchos amigos. Llegaron aquí hasta el amanecer, aquí en mi casa, pues con ese espíritu espontáneo de sinceridad y de amistad que lo caracterizaba a él. Ricardo Maestre tenía un estilo propio, a pesar de que él le gustaba mucho el son y trataba de ser el exponente de las canciones de los Radas. Él nunca se identificó con la forma de cantar de los Radas, sino era un estilo propio, pero que le colocaba mucho sentimiento a las canciones, le colocaba mucho amor a esa interpretación del son, y se dio a conocer a nivel de la costa. Y hoy esa falta de ese artista nuestro, creo que sería de gran importancia tenerlo hoy, porque nos había ayudado a impulsar el son. Pero tenía un estilo propio, era una persona que a través de sus canciones le metía mucho sentimiento y se apasionaba con lo que era el ritmo del son. Rica tuvo la oportunidad de grabar muchos éxitos con el 2 veces rey de leyenda vallenata, como fue Julio Rojas Buendía, que ya desaparecido, también está desaparecido.
este gran artista que fue Rey Vallenato en 2 oportunidades en la ciudad de Valledupar en el año 1983 y 1994. Ricardo tuvo la oportunidad de grabar con Julio 5 LP. En ese LP, bueno, la canción Volvieron es una canción que los identifica a ellos donde estén. Vino incluida en el primer trabajo discográfico de la autoría de Hernando Marín. En el segundo LP vino titulada la canción que le dio a ellos la satisfacción de que les dieran disco de oro por cuenta de Sonoluz, por las ventas millonarias, la canción Pena y Dolor de la autoría del maestro Alejandro Durán. Entre otras cosas, el maestro Alejandro Durán le decía a Julio Rojas que era un gran intérprete del ritmo de son, y eso no se puede negar, eso no se puede negar de que Julio Rojas era uno de los que mejor interpretaba este ritmo, como es el ritmo del son. Estas 2 canciones también muchos éxitos, Por un detalle, La Espina, Juramento, y también una canción que él grabó con José Carranza, el Ticón Peñonero, que se llama El Caballo Liberal o El Caballo de Carmelo, una canción muy bien interpretada, que gustó muchísimo, inclusive allá en la sabana, en cuanta cabalgata había, sonaba esta canción El Caballo de Carmelo, El Caballo Liberal. También grabó con Uche Escobar, grabó con Robinson Maestre, también grabó con José Carranza, también grabó con Freddy Sierra, que fue el último LP donde ellos grabaron, que grabó un mosaico sabanero donde incluye puro porros y un mosaico de son en homenaje al maestro Francisco Pacho Rada Batista. Quienes compartieron escenario con él y quienes escucharon su música no hablan solo de canciones, hablan de momentos compartidos y de lo que dejó en cada encuentro. Ricardo, como cantante en el son vallenato, fue un ejemplar que se destacaba en la altura del canto del son, porque el son siempre se canta sostenido, en tono bajo. Y Ricardo, con esa voz tan brillante que él manejaba, él cantaba el son arriba y con la misma cadencia necesaria que lleva el son en todos los círculos. Un día cualquiera vino un carro aquí a la puerta de mi casa. Yo vivía por allá en otro barrio, no recuerdo. Ve, gringo, que vayamos allí a vigilancia para que nos acompañe. Y yo, bueno, vamos. Me alisté y salí, y ahí encontré un conjunto tocando, y era Ramón Lemos y Ricardo Maestre. Y estaban tocando ahí en vigilancia, y yo comencé a cantar. Me pidieron que cantara, bueno, canté, bueno, me aplaudieron, todo fue chévere, todo fue bien. Pero Ricardo cantaba una canción, y a mí me gustaba y me gusta, una canción que dice que volvieron otra vez las golondrinas de su campanario, volvieron ayer. Esa canción a mí me mata, me gusta, y yo la escucho, no sé. También canta una canción, Pena y Dolor, parece que esa canción es del desaparecido maestro Alejandro Durán. Ando buscando un calmante para mi pena y mi dolor. Bueno, esa canción me gusta como la canta, le da el matiz, le da todo lo chévere, un son bien cantado. Y aquí le decían a Ricardo el rey del son, porque para qué, no se le puede quitar, cantaba bonito los sones. Y uno tiene que darle el don a quien se lo merece. El caballo de Carmelo lo llaman el liberal, él lo corre por dinero, pero nadie puede entrar. Y él la hacía así para encima. Entonces me decía taca, taca, taca cuando estaba cantando. Caballo de Carmelo, el caballo de Carmelo, lo llaman el liberal, él lo corre por dinero, pero nadie quiere entrar. Ese caballo si puede, sale a la calle a pasear, las calles se ven alegres cuando sale el liberal, las calles se ven alegres cuando sale el liberal.
ando buscando un calmante pa' tu pena y tu dolor. Ando buscando un calmante, ay, hombre, pa' tu pena y tu dolor. Si tú misma lo buscaste, que Dios te ceda el perdón. Si tú misma lo buscaste, que Dios te ceda el perdón. Ay, hombre. Más allá del escenario, Ricardo Maestre Arjona fue también abogado, un defensor del son y un padre excepcional. En quienes lo conocieron, esas facetas permanecen en recuerdos y anécdotas marcadas por la nostalgia. Era abogado de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla. Bueno, en el año 2009, antes de morir, pues ya le hacía falta poco para graduarse. Él murió el 2009, el 13 de julio del año 2009, y en diciembre pues se le hizo un homenaje póstumo en la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla. Entonces Rica, aparte de la música, le gustaba también su derecho y la ganadería. Y como padre excepcional, dejó unos 3 hijos, ya hoy en día son profesionales, pero ellos siempre lo recuerdan y dicen, yo soy hoy en día como mi papá quería, como mi papá le hubiera gustado. Lo mismo que digo yo, a mí me conocen por la música, me quieren, tengo muy buenas relaciones por Ricardo Maestre, porque en parte yo conozco mucha gente por lo que él dejó. Él me dijo en una charla, periodista, él me decía, periodista, yo quiero que usted me ayude en algo, prométame algo. Yo le dije, ¿qué sería, maestro? Y me dijo, yo quiero que nunca me abandone a María del Rosario Maestre. Es una muchacha inquieta, que le gusta la música, le gusta el folclore. Cada vez que ella requiera el espacio para trabajar en la radio y usted esté ahí, dele la oportunidad, porque mi hermanita, él decía así, mi hermanita, ella le gusta mucho el vallenato y es apasionada de la historia del vallenato. Y como nosotros la conocemos, yo le digo que es una computadora humana porque tiene muchas anécdotas en su memoria. Ella, tú le puedes preguntar a María Rosario Maestre de cualquier artista y te dice el año en que compusieron esa canción y de quién es el autor de esa canción. Entonces, como ella era una persona muy cercana a su hermano, para María Rosario, Ricardo Maestre era un ídolo, como lo es para ella también Luchito Das. Y siempre que venía al difícil Ricardo Maestre en compañía de su familia, la persona que lo llevaba a él a varios escenarios, incluso a los medios de comunicación a hacer promoción, era María Rosario Maestre. Y ella tenía un programa en la emisora de Barranquilla, y ahí estaba siempre sonando las canciones de Ricardo. Entonces, esa es una de las anécdotas que más me llama la atención, porque él me recomendó tanto a su hermana, y me llamó la atención porque él estaba joven, era una persona que apenas comenzaba su vida musical, y él me recomendó eso. Entonces, una vez dije, ya que ya él presentía que se iba a partir de este mundo y que no iba a tener la oportunidad de ver crecer a su hermana al lado de él. Entonces, eso es una de las anécdotas que me llamó la atención. La última vez que lo vi en la Universidad Libre, me dijo que estaba por graduarse, que había retomado el aspecto académico, que quizás ya nada más le faltaba un solo módulo y que gracias a Dios iba a salir adelante como profesional del derecho. Pero me dijo algo. Me dijo, no, Nelly, ven acá, no escatimes de este consejo que te voy a dar. Y yo quedé como, ¿qué será? Me dijo, no pierdas oportunidad en decirle a tu madre que la quieres. Sí, muy bonito. Y no pierdas oportunidad en darle un beso a tu madre. Eso es lo último que habló Ricardo Maestre conmigo. Y ese es, un ejemplo de amor. Ricardo Maestre era un exponente de la música tradicional nuestra, defensor del son. Siempre, como lo dije, admiró mucho los radas, y él trataba siempre de rescatar esas canciones que eran muy conocidas en este género musical, especialmente las canciones del maestro Pacho Rada. Y él siempre trataba de que fuera el rey del son. Buscaba siempre, él se autonombraba rey del son, pero le gustaba defender el género. Y por eso grabó canciones como Pena y Dolor, Levántate María, y estuvo en varias ocasiones representando al son en diferentes escenarios. Hay ausencias que no se olvidan, pero que también enseñan a seguir. Desde ese lugar, sus palabras miran al recuerdo y al camino que continúa.
yo lo recuerdo mucho, casi todos los días. Lo llevo siempre en la mente y en el corazón, ese hermano que se nos fue. Pero bueno, la vida hay que continuar, hay que seguir luchándola y bueno, sí, fue una persona que nos ha hecho mucha falta para que. Yo también le pido a la comunidad del municipio de Ariguaní, a sus fanáticos, a sus seguidores, que yo sé que son muchos, que no desmayen en colocar sus canciones y que las den a conocer aún más, así como si él estuviera vivo. Ricardo Maestre Arjona vivirá siempre en la memoria de quienes lo amaron, lo escucharon y lo recuerdan a través de sus canciones. Nació el 18 de abril de 1961 y partió el 13 de julio de 2009, dejando una huella profunda en la música y en el corazón de su gente. Porque hay voces que no se apagan y recuerdos que siguen sonando más allá del tiempo.